Una cosilla, si sois tan amables, por respeto a los ponentes y todos los que estamos aquí, mientras que están las ponencias, por favor intentar mantener el silencio, porque aún así, aunque parezca mentira, pero aquí se escucha todo, y entonces es verdad que por respeto a ellos pues se merecen ese silencio bonito, y el enclave lo merece. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, volvemos otra vez con nuestra noche de misterio, nuestra noche mágica, llena de hechizos. Como veis, no puede ser mejor el enclave que tenemos aquí. Noche de misterio fue el primer programa mío de televisión, ¿eh? Me ha quedado entonces, ¿eh? Vamos, te he leído la mente. Esto ya sabéis, ¿ves? Aquí hay complicidad. Bueno, pues la verdad que lo que tenemos esta noche aquí, y lo que tengo este placer de aportar y de hablar de este señor, para mí es un lujo para Costa Insólita, para Alberto Miguel Santiago Chico como presidente, para mí como acompañante de Costa Insólita, y estar aquí en este enclave maravilloso. No sé cómo explicarlo, no tengo palabras de verdad para describir lo que sentimos ahora mismo. El placer de conocer a este gran personaje, persona, profesional, como es Pedro Amorós. Sin más decirme, un fuerte abrazo, de verdad un fuerte aplauso para él, se lo merece. Y contaros un poquito, yo creo que un poquito, porque lo que tengo aquí es inmenso y creo que me quedo hasta corta del currículum que tiene nuestro querido Pedro Amorós. Este caballero tan impresionante que he tenido el placer de conocer desde anoche, que ya empezamos una aventura donde, aquí lo veis, ya comenzó en su propia aventura anoche por la zona de Soportuja y por la zona de la Alpujarra. Y ya de por sí ya podemos decir que ya nada más que verlo, cuando nosotros llegamos anoche, Alberto y yo, Carolina, y lo vimos a su gran mujer, que siempre decimos que detrás de un hombre hay una gran mujer, y es verdad que Beatriz, que también está por ahí, estaban anoche y vimos el enclave donde estábamos buscando misterios como él solo puede hacerlo, ya lo decía todo de lo que era Pedro Amorós. Ya os enteraréis, ¿no? Por ahí. Hoy solo queda mi espíritu, porque ya no me quedan ni fuerzas para moverme. A ver, 41 grados a la sombra, a las 5 de la tarde, 4 horas de caminata por las Alpujarras hasta llegar a un poblado despoblado que se llama La Cebadilla. Bea llorando, yo casi extenuado, y a las 9:30, 10 de la noche vimos aparecer las luces de un coche que, sin cobertura, gracias a Dios, Alberto y Carolina vinieron a nuestro rescate, yo creo que por una llamada telepática, y esto es cierto, ¿eh? Había cobertura con la telepatía. Creo que si no hubieran venido, hoy todavía estábamos allí. Y lo dejo ahí, y lo próximo ya lo veréis. Y ahora luego os diré dónde. Pues como veis, su gran aventura empezó ya desde ayer, o sea que más los kilómetros que vienen desde muy lejos. Y además, más que lo que voy a decir ahora mismo a continuación, nacido en la ciudad Alicante en 1967, todo un chaval. Totalmente, ¿verdad que sí? Si la edad se lleva en el corazón, Pedro. Totalmente. Lugar donde todavía reside y desempeña sus actividades laborales y de investigación. Dentro de todo lo que es su currículum, su aspecto académico, laboral, de actor, de detrás de la radio, de la televisión, es que yo creo que todo lo que nos ha contado, más todo lo que yo tengo aquí, te lo resumo en un gran personaje, porque ya es conocerlo a él como persona, que detrás de todas sus grandes investigaciones, la persona que hay detrás. Tiene cursos académicos desde una carrera de ingeniería, desde maestro de informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, tiene cursos como perito calígrafo judicial en la UNED,
Una larga trayectoria en medios de tanto empresa escrita como radio y televisión, reconocidos a nivel internacional, de España, lógicamente nuestra querida España. Tiene curso de ciencias parapsicológicas en el PHE de ciencias parapsicológicas en la École Supérieure Internationale de Bruselas. ¿Lo he dicho bien? Yo en inglés. Pero fue, por supuesto, también posteriormente nombrado por el Cuerpo de los Reales Tercios de España, obteniendo el grado de despacho y de capitán, perteneciente al tercio de la Tercera de España, Jaime I en la Comunidad Valenciana y Murcia. Actualmente es director gerente de la Policlínica One and Men en San Vicente de Raspeig. En el terreno, que es lo que esta noche nos va, digamos, a inducir, a transformar, a telecomunicarnos en todas las virtudes que tiene este gran ponente esta noche, lleva durante más de 26 años que se dedica a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración empírica de la existencia de una posible vida después de la muerte. Hoy en día está especializado en el estudio de la psicofonía EVP y es considerado como uno de los congresos internacionales de Eiling investigadores para los más rigurosos y serios del mundo, poseyendo un extenso archivo de grabaciones conseguidas tanto en investigaciones de campo como laboratorio, y en la actualidad cuenta con más de 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas, de las cuales doy fe de unas poquitas nada más. Aquí nuestro querido presidente ha tenido ese privilegio y honor de vivirlas algunas con ella. Anoche os digo que lo que vivimos fue auténticamente impresionante. Doy fe de verdad de lo que anoche se vivió. Pudimos obtener cositas que ya lo veréis y lo tendréis en su canal de YouTube, tanto en el suyo como en Costa Insólita. Con lo cual Pedro Amorós es una maravilla, es una persona donde puedes introducir a través de su voz, de cómo lo transmite y todo lo que podemos ver, podemos llegar a grandes investigaciones. Además es presidente de la Sociedad Española de Investigadores de Parapsicología, fundada en el año 1995, de la cual realiza numerosas investigaciones por toda la geografía internacional, dando rigor, analizando curiosos casos como el de Bedmer de la Moraleda, en el que se planteaba una serie de hipótesis que daban un nuevo enfoque a uno de los fenómenos parapsicológicos más conocidos del mundo. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales del misterio parapsicológico e investigador en transcomunicación. En el 1998 representó a España en el Congreso Internacional de México, en TCI, organizado por Carime y esponsorizado por el Gobierno de México. En el campo del periodismo y divulgación, como bien os he comentado antes, tiene un amplio currículum del misterio, donde ha desempeñado funciones como periodista mucho más allá de lo más fácil, Grupo Anontis, La Guía de Alicante, Enigma y Enigma Express en América Ibérica, Todo Elche, Grupo MID de Función, esporádicamente también en otros medios de rodaje y rodemanzanas de prensa. Y también fue asesor sobre el comportamiento de la secta en el excelentísimo Ayuntamiento alicantino de Crevillente. Con lo cual es que, ya os digo, creo que me quedo corta y es que no necesitamos nada más que un caluroso y fuerte abrazo a nuestro queridísimo Pedro Amorós. Gracias. Muchas gracias, Carolina, me quiero mucho. Menos mal que no he leído todo, pues si lo leo todo tenemos un problema. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias, Soportujar, muchísimas gracias, Costa Insólita. Por supuesto, ha sido un verdadero placer poder estar aquí con vosotros. Como os decía antes, tuve la oportunidad ayer de conocer un poquito las Alpujarras, pateándome las Alpujarras. Y esto me llevó a pensar que existe vida un poco más allá. Realmente
¿existe la vida después de la muerte? Tenemos el concepto de que en algún momento de nuestra existencia, así, ahí, es direccional. Tenemos la conciencia de que algún día volveremos. Tenemos pruebas de que esas llamadas psicofonías están ahí por algo. Bueno, lo primero, como os decía, es reconocer este trabajo que el Ayuntamiento de Soportuja ha realizado en pro de una amplia difusión de lo que es el mundo que rodea a la historia del misterio de las brujas, como mi querida Raquel antes os ha comentado en una ponencia magistral, me ha encantado, y que en cierto modo yo creo que también podría utilizar yo en algún sentido como espoleta para hablaros de lo que hoy voy a hablaros. Alguno de vosotros ya conocerá algunas cosas, pero es que, a ver, ¿cómo va esto? Y el ratón ya ha desaparecido. Ah, vale, estaba oculto. Pero voy a enseñaros a una persona muy especial para mí. Yo llevo 40 años de mi vida investigando el mundo de lo paranormal. Desde la fundación de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas he encontrado muchas cosas raras. Y siempre, absolutamente siempre, y yo creo que los que ya me conocéis sabéis que es así, mi función es intentar arrojar luz a lo que a veces no tiene tanta luz. En el caso del mundo de lo paranormal, del mundo de las psicofonías, nos encontramos de cosas muy extrañas. Ese hombre que hay a mi lado es Puri Maharaj, ya fallecido. En aquel momento tenía 95 años de edad. Estábamos dando una charla, recuerdo hace muchísimos años, y yo recuerdo una frase que me dijo que para mí marca un antes y un después. Dándome golpecitos en la pierna, me dijo: Pedro, tu labor es demostrar con ciencia lo que para nosotros es evidencia. Estoy hablando de la religión comprensión de una religión, valga la redundancia, hindú, donde realmente todo no necesita ser explicado. Creen en lo que hay simplemente por ello, porque lo tienen demostrado de otra manera. Pero todos y cada uno de los que estáis por ahí sabéis perfectamente que a nosotros necesitamos, la sociedad de hoy en día necesita sí o sí una prueba. Y mi labor es conseguir pruebas. Y es lo que vamos a escuchar hoy. Hoy vas a escuchar cosas, voces que supuestamente no tienen una explicación científica. Cuando digo que no tienen una explicación científica, hago alusión a que de ningún modo se podría explicar de otra manera que no fuera el terreno de lo paranormal. ¿Qué es una psicofonía? ¿Alguno no sabe lo que es una psicofonía? ¿Habéis oído hablar de el mundo? ¿No lo sabes tú? Una psicofonía es una voz que se capta en el silencio mediante micrófonos, mediante aparatos de registro, y que técnicamente no puede tratarse de una voz externa, una voz de un niño gritando, una voz de alguien. Es decir, el técnico, el investigador, pone sus aparatos, registra y obtiene respuestas a sus preguntas. Grosso modo es lo que podría ser una psicofonía, descubierta oficialmente, aunque realmente fue mucho antes, por Friedrich Jurgenson un 12 de junio del año 1959, en un bosque, mientras estaba realizando una sonorización para un documental de las voces de los pájaros. Captó voces en noruego y en letón en un lago fuera de la sociedad que estaban hablando del canto de los pájaros, entre otras cosas. Esto podríamos decir que es una psicofonía para que lo tengamos claro. Pero lo que yo voy a hablaros hoy es de la intencionalidad
el fenómeno de la intencionalidad. Todos sabéis que hay una frase, un proverbio, un dicho que dice: cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad. Y esto es cierto. Es cierto hasta la más pura esencia de la existencia. No podemos comprender cómo el ser humano puede llegar a eso, pero es, y se produce. En el mundo de lo paranormal, cuando nos acercamos al fenómeno paranormal, a veces no tenemos una explicación de lo que ocurre, pero sí podemos saber que lo que ocurre porque nosotros lo inducimos, y es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Ese principio de la intencionalidad, como yo lo llamo, tiene una definición muy clara. El fenómeno paranormal en sí, lo que vemos en las películas que ocurre, tiene 3 características: es efímero, espontáneo y esporádico. Las 3 es. Cuando los investigadores nos enfrentamos a ello, nos damos cuenta de que estas características envuelven el fenómeno en sí. Y cuando lo analizamos nos damos cuenta de que ocurren prácticamente como nosotros de algún modo inducimos a que ocurra. Me explico con todo esto. Habéis oído hablar de las caras de Belmez, ¿no? Ese fenómeno extraño que aparece. Yo estuve 24 años, no, quizá un poquito más, investigándolo. Tirado en el suelo horas, midiendo las caras, viendo el desplazamiento, y os puedo asegurar que todavía no tengo una explicación del por qué ocurre ahí. No es tan sencillo como irse a tomar unas cervezas al sitio y decir, vale, pues esto ocurre ahí porque bueno, alguien las ha pintado. No, las investigaciones han denostado que se hubieran producido manipulaciones, con lo cual tenemos la evidencia de un fenómeno físico y palpable. La psicofonía también es un fenómeno físico y palpable. Y yo, que soy muy escéptico, totalmente cientificista y escéptico, bastante escéptico, yo creer en lo paranormal, creo por convicción, porque me lo he encontrado y lo he investigado, os puedo asegurar que el fenómeno de Belmez no tiene una explicación desde el punto de vista lógico. Algo ocurre. ¿Pero qué es lo que ocurre? Una investigación realizada por la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que lo hicimos así, en el año 2002, demostró que existía una interacción entre la propietaria de la casa, María Gómez Cámara, y los fenómenos que estaban siendo captados en ese momento. En este caso, una formación, las caras, las teleplastias que allí se producían. Más de 600 aparecieron. El fenómeno de Belmez es único y para mí forma parte de una realidad. Pero vamos a ver, ¿cuál era? Vamos a hablar de algo un poquito más práctico, quizás desde el punto de vista físico, y que no tiene una explicación. Vamos a ver, es que esto se me mueve solo. Vale, ya tengo el cursor localizado. Bien. ¿Cómo? Sí, no, va bien. ¿Habéis oído hablar del cometa, el objeto interestelar 3I Atlas? Bueno, os explico. Hace unos meses, posiblemente mediados sobre agosto y tal, se produjo una aparición de un objeto interestelar en el cosmos. Un objeto que venía desde el espacio exterior y que tenía unas características muy extrañas, hasta el punto en el que, investigadores y científicos como Emil Loeb y como muchos otros empezaron a darse cuenta de que su comportamiento no era normal. Yo tuve la oportunidad de captarlo
y bueno, tuve la oportunidad también de grabarlo, sobre todo una cosa muy extraña. Y ahí es donde vamos la intencionalidad, ¿vale? Yo soy un experimentador, yo soy un investigador y os hablo de resultados que he experimentado por mí mismo, siempre, o por colegas que al fin y al cabo me dice algo. Y en este caso, yo me fui para grabar una de mis aventuras del misterio, que es el programa de YouTube que yo tengo, que os invito a que le echéis un vistazo. Y bueno, pues puse allí las cámaras, me coloqué debajo de una torre de alta tensión y dije, bien, desde el punto de vista de la transcomunicación instrumental, que es lo que estudia las psicofonías, existe una modalidad que se llama transradio, que se utiliza para grabar psicofonías. Hay varios métodos, el grabador con micrófono y un grabador, luego está el transradio, que se utiliza un aparato de radio en determinado tipo de frecuencias y aparecen voces, y luego están las voces directas y otras voces de tipo paranormal, ¿no? Pues en este caso yo, utilizando eso, digo, vale, el Tresialdas lo tenía justo encima de la cabeza, eran las 4 y pico de la mañana, tenía un telescopio captando el resultado y fue algo alucinante, porque en un momento dado, cuando yo estoy haciendo referencia al 3i Atlas, que fijaos cómo lo difícil que es obtener algo de esto, pues resulta que en mi aparato se recibe una transmisión que dice 3i Atlas 2 señalante para el 1. Vamos a escuchar. Vamos a ver si se oye bien. Lo primero es hacer una llamada para las voces que puedan de algún modo identificarse con nuestro objetivo, con nuestro experimento. Y pedimos a las voces una posible comunicación con esa supuesta nave alienígena que puede ser el cometa 3i Atlas. A ver qué nos pueden decir de esto y, bueno, pues si realmente nuestra radiación, nuestra inteligencia, nuestro objetivo mental, telepático, puede llegar hacia ese objeto, que no lo sé, pues que nos respondan desde allí y nos digan algo coherente. Lo digo porque la quiero un mensaje desde el mundo de 3i Atlas o desde vosotros, entidades, que me podáis hablar sobre el cometa. Lo primero es hacer una llamada. ¿Cómo es posible que yo grabase eso? La intencionalidad. Mi intención era ponerme en contacto con el 3i Atlas. Pero ¿cómo es posible que un objeto, una piedra, porque yo soy aficionado a la astronomía y os aseguro que tengo claro lo que era? Hoy en día incluso los científicos empiezan a dudar que aquello simplemente sea una piedra que tenía 11.000 millones de años de antigüedad. Pero entonces, ¿cómo es posible que yo obtuviese eso? ¿Quién me ha hablado? ¿Era el propio 3i Atlas? Lo dejamos ahí. Intencionalidad. Estoy con una compañera grabando una aventura y resulta que, bueno, pues aparece algo muy extraño. Una aventura en la que yo estaba investigando una casa rara en la que supuestamente estaba encantada. Vais a verlo. Puedes manifestarte, quizás abriendo alguna ventana, o haciendo algún sonido, algún ruido. Mirad la ventana.
Dinos que estás aquí. ¿Puedes hacerlo ya? Se acaba de abrir. Es que justo me he girado cuando... Es que, ¿ves lo que te digo? Esto no es Se acaba de abrir. Estaba cerrado todo el rato. Calma. Pero es Las que ahora no dos hace a la vez. viento. No, es que Pero- es lo más heavy, que ahora no hay corriente. ¿No? ¿Pero te has dado cuenta que se han abierto las dos a la vez? Puedes manifestarte. Quizás abriendo alguna ventana o haciendo algún sonido, algún ruido. Dinos que estás aquí. Fijaos en las ventanas la interacción directa que aparece. Y además se abren las dos. ¿Puedes hacerlo ya? Se acaba de abrir. Y Carol asustada como, Es que justo me he girado cuando... como un pollo. Y lo digo así porque le tengo mucho cariño, pero estaba muy asustada. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber algo que esté significando que algo se quiere manifestar con nosotros. ¿Por qué se produce esto? Yo sé que aquí hay investigadores y hay personas que saben analizar muy bien psicofonías Graci, evidentemente María Esther y algunas otras personas que estáis por ahí, ¿no? Y sabéis que nos enfrentamos a un mundo irreal, pero real a la vez. Esta paradoja es lo que define el mundo de lo paranormal. ¿Por qué se produce todo esto? Permitidme que os haga dos comentarios sobre la física de las cosas. Y la física de las cosas nos hace ver que lo que para nosotros parece físico y explicable, a lo mejor tiene otro sentido en algo. Al fin y al cabo, todo depende del punto cuántico que tan famoso está. Ya veis, no sé si conocéis alguno lo del gato de Rödinger, Erwin Rödinger, año 1931, cuando dice que si tú metes a un gato en una caja con una partícula subatómica radioactiva, para un observador que esté fuera y que esté viendo la caja sin saber lo que está pasando, el gato está vivo y muerto a la vez. Esto significa que la superposición cuántica podría llegar a estar ahí. Yo no quiero explicar el fenómeno paranormal, ojalá pudiera, pero por lo menos tenemos que entenderlo así. Y por otro lado tenemos un aserto absoluto que yo creo que fue el inicio de la ondulatoriedad de la luz, el comportamiento de la luz. Año 1801, Thomas Young, cuando él quería demostrar la ondulatoriedad de la luz, se dio cuenta de que, bueno, pues habían cosas que no tenían una explicación. Él hizo un experimento, a lo mejor os suena, que es el de doble rendija, donde hizo una rayita, pasaba haces de luz y, en cierto modo, pues se formaba en la pared una raya. Sin embargo, hizo dos, pensando que iba a haber dos rayas. ¿Y qué pasó? Que se mostró un patrón de interferencias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no tiene solución física. Ese patrón de interferencias se vio alterado cuando este hombre puso un detector para ver cómo se producía eso, porque así podría demostrar la ondulatoriedad de la luz, puesto que si tú tiras una piedra en un estanque, sabéis que salen como onditas, ¿no? Si tiras dos piedras, las ondas interfieren y se producen multitud de ondas. Así quería hacerlo. Pero cuando puso el detector se dio cuenta de que volvían a salir dos rayas. Quitaba el detector y salía un patrón de interferencias. Ponía el detector y salían dos rayas. ¿Pero qué es esto? Y entonces se elevó una cosa que se llamaba que la visión del observador produce la modificación y la alteración de la función de onda. Dicho de otro modo, si nosotros observamos un fenómeno paranormal,
estamos interfiriendo en el resultado. Con lo cual, ¿os acordáis cómo habíamos empezado? Cuidado con lo que piensas que en cierto modo podría llegar a hacerse realidad. Aquí es donde tenemos el gran efecto y la gran demostración a la vez. Para mí, el experimento de doble rendija tiene una comprensión fantástica, y es que realmente podríamos llegar a tener delante de nuestros ojos lo que estamos buscando los investigadores, la prueba de lo paranormal, para poder llegar a creer perfectamente. Vamos a escuchar algunas grabaciones para que, bueno, en cierto modo podáis escuchar, podáis entender a qué nos referimos cuando decimos que algo es paranormal. Bien, vamos a poner un caso que para mí es fundamental tenerlo en cuenta. Yo estaba investigando con una compañera en una cueva que, bueno, habéis oído hablar de la famosa Ouija, ¿no? Es decir, ese tablero con letras, con un círculo que se mueve y tal. Desde el punto de vista espiritista, siempre se ha pensado que algo se comunica con nosotros y que la Ouija se mueve y nos da mensajes, ¿vale? Bien, pues en ese momento yo empecé a preguntar cosas como, bueno, pues ¿quién eres? Apareció una entidad que se llamaba Filomena, una señora que había muerto, nos dio el año del fallecimiento, nos dijo cómo podíamos llegar a comprender su mundo y nos dio detalles de su mundo físico, si había plantas, y para mí eso es fundamental, porque yo quería saber cómo es su mundo. Si tú te has muerto, ¿dónde vas? Si realmente nuestra energía trasciende, ¿dónde va esa energía? Bueno, pues para mí esto es importante porque cuando yo le hago una alusión a cuáles eran las dimensiones que actuaban en su mundo, me hizo alusión al sentimiento, como si de algún modo, vosotros sabéis perfectamente que para representar esta botella, aquí tenemos 3 dimensiones, alto, ancho y profundo, ¿no? Y eso, con esas X, Y y Z, con esos 3 ejes, podemos representar cualquier objeto. Sin embargo, pues la física cuántica hoy en día pues, puede llegar a incluir y comprender hasta 11 dimensiones probables. 11. Significa que existen factores que no llegamos a comprender. Y sin embargo, cuando yo pregunto qué dimensiones tienes, me hace alusión a su mundo, al mundo del sentimiento, como si fuera un factor fundamental. Alto, ancho, profundo, y el sentimiento es lo que hay. Y realmente si nos planteamos esto, el sentimiento, los sentimientos, el amor, el odio, los seres humanos los tenemos prácticamente a diario y no nos damos cuenta de que están. Sin embargo, ¿no os dais cuenta que esto rige prácticamente toda la existencia? Os voy a poner un pequeño vídeo donde se ve este momento que nos lo dice. Vamos a ver. Filomena. ¿Y qué es Filomena? ¿Qué es Filomena? Las dimensiones que nosotros tenemos aquí es alto, ancho y profundo. Entonces, nosotros allí en tu mundo podemos medirlo todo exactamente igual, con alto, ancho y profundo. ¿Hay más dimensiones? Yo creo que no sabe ni lo que es una dimensión. Sí, porque le explicaba más o menos. Entonces, ¿qué dimensión crees que nos falta? ¿S? ¿E? ¿N? ¿T? ¿S-N-T? Sentir. Ah, sentido.
Sentido. Ah, Sentido. ¿El sentido es una dimensión? El sentido es una dimensión, sí. para ellos sí, a lo mejor es como una percepción que tienen ahí y que nosotros no podemos percibir. Vale. Filomena. Filomena. ¿Y qué es Filomena? El sentido es una dimensión que nosotros no nos damos cuenta y que sin embargo actúa en su mundo. Pero ¿qué son estas voces que nos hablan? ¿Por qué están ahí? ¿Qué quieren decirnos? De todos es conocido que el hecho de las psicofonías, tú pones un grabador en un sitio, te vas y luego captas lo que ocurrió allí. Más o menos es el concepto que tenemos todos, pero realmente eso no es así. Existe una combinación de factores, como el tema cuántico que hemos estado viendo, el tema de la combinación de esos factores dimensionales, como es el sentimiento, los sentimientos, como incluso la intencionalidad que puede llegar a causar que algo interactúe. Belchite, ¿habéis oído hablar de Belchite? Las famosas psicofonías de Belchite. Un avión haciendo un picado, esta la grabé yo en el año 1999. Impresionante. Yo recuerdo que Carlos Bogdanich me dijo que Carlos Bogdanich fue quien grabó las primeras grabaciones en 1982, si no recuerdo mal. 87. Donde, bueno, pues con un técnico de la radio se fue allí y grabó sonidos de la batalla de Belchite. Belchite es un pueblo que está a 50 kilómetros de Zaragoza, donde una batalla tremenda. El bando nacional y el bando republicano se enfrentaron. El bando nacional estaba en Belchite y hubo un bombardeo que tendría que haberse eliminado en una semana y duró meses. 11.000 muertos, nada más y nada menos. Terrible. Hasta el punto en el que yo recuerdo en una de las visitas que hice yo allí, cuando yo empecé a investigar en Belchite, aquello estaba abierto, tú podías ir a cualquier sitio, podías grabar donde quisieras. Hoy en día ya está regulado, tienes que pagar tu entrada si quieres entrar y todo, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que en un congreso que me invitó el ayuntamiento de Belchite a dar allí una ponencia, pues recuerdo que después del congreso había un paseo por el interior del pueblo por la noche, ¿no? Con un montón de gente. Y hay una historia que todo el mundo cuenta, que era la historia de una niña, que había un francotirador apostado en la entrada del pueblo y la niña habían dado la presencia, alerta de la presencia de los tiradores, y la niña salió corriendo detrás de su padre porque iban a esconderse en un refugio. La niña, por desgracia, perdió una chancla de las que llevaba, se dio la vuelta para cogerla y el francotirador le pegó un tiro y la mató. Allí donde cayó muerta hicieron una cruz en piedra y está allí y se puede ver, ¿no? Pero resulta que cuando yo contaba esta historia, una persona que había delante me dijo que esa era un antepasado suyo. Bueno, algo verdaderamente increíble, es estremecedor. Yo allí grabé psicofonías bastante curiosas, incluso negando que eso se pudiera producir, porque la psicofonía tiene una interacción, pregunta-respuesta. Sin embargo, cuando yo negué esto, diciendo que las psicofonías de Carlos Bogdanich tenían que ser errores, ese mismo día por la noche yo tuve una investigación en Belchite, en el Belchite viejo, y grabé un picado de un avión soltando una bomba a las 2 de la mañana, junto con 15 investigadores. Evidentemente esto no tenía una explicación. A partir de ahí empecé a investigar y obtuve fusilamientos, obtuve disparos, cosas muy extrañas, que parecía como si hubieran quedado atrapadas en el tiempo.
hasta el punto en el que a veces me he llegado a plantear de que nos respondan con sonidos a las preguntas que nosotros efectuamos. Os voy a enseñar algo que a mí me puso los pelos de punta. Cuando me llama el ayuntamiento para dar esta charla, a mí me alojan en una casa en un pueblecito que se llama Lécera, que está muy cerca de Belchite. Y allí había una casa, esa casa se llamaba El Ralenco, una antigua farmacia que era muy antigua, que pertenecía a, bueno, pues el abuelo del propietario actual. Y el hombre me la estaba enseñando con efusividad, fíjate, aquí era tal. Y resulta que me mete en una bodega que evidentemente estaba camuflada, la vais a ver ahora, donde quizás se escondían para pasar desapercibidos. Se metían en la bodega, ponían unos tablones, pasaban desapercibidos y el ejército contrario no les encontraba, no los capturaba. En esta casa se puso el mando del bando republicano, es decir, el bando atacante a Belchite. Como quiera que fuere la cosa, esa noche yo tenía investigación en Belchite, nos vamos y regresamos 5 investigadores a la casa donde estábamos, y yo dije, son las 5 de la mañana, estamos tremendamente cansados, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, hacer un par de grabaciones para que veáis que podéis estar una noche entera grabando y no salir nada, o grabar un par de minutos y salir algo increíble. Insisto, lo que vais a oír no corresponde a ningún ruido, vais a ver el silencio sepulcral que hay, y lo que se escucha claramente es un brazo lanzando una granada ante mi pregunta de qué pasó en esa bodega. Se escucha el brazo lanzando una granada y una explosión tremenda. Cuando yo publiqué esto que vais a oír, los técnicos, los analistas de sonido, peritos en armamento, me llegaron a decir que se trataba de una granada de tipo Lafitte, una granada francesa que se utilizaba en la guerra. Bueno, yo os voy a dejar con este sonido y vosotros apreciaréis. No sé si alguien ha hecho el servicio militar, yo creo que alguno aquí seguramente habrá tirado alguna que otra granada, y vais a comparar el sonido de la explosión de una granada con este sonido de aquí. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente de la guerra. Como habéis visto, tiene incluso la detonación y la deflagración de ese sonido. ¿De dónde viene ese sonido? ¿Del pasado? ¿Del futuro? ¿Del presente? ¿Quién ha hecho ese sonido? Estamos hablando de que en lugares como Membrillo Bajo, por ejemplo, o en lugares como el campo de concentración de Albatera, lo que se consideró el Auschwitz español, o en lugares como Belchite, se están grabando, y no solo por mí, sino por otros investigadores, sonidos que parecen de algún modo no estar en ese momento, pertenecer a otro nivel de existencia. Le pedí a un amigo, Adrián Meseguer,
que fuese al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y que se situase en un punto muy concreto. Dejase una grabadora a ver qué pasaba. Así lo hizo. Lo que vais a escuchar pone los pelos de punta, porque vosotros sabéis que en el campo de concentración de Auschwitz tenía unas vías de acceso de un tren, ¿vale?, en el que entraban los presos, y allí, pues hemos visto películas, reportajes, documentales donde bajaban todos los presos y ya los metían directamente en el campo de concentración. Pues en el silencio, y por supuesto donde vais a ver, se grabó esto. Como habéis visto, se escucha con claridad un tren en el silencio. ¿De dónde sale esto? Quizás estamos arañando la posible entrada a otra dimensión. La dimensión donde es posible que nuestras almas vayan después de este momento. Quizás es la comprensión más cercana a pensar que existe una vida después de la muerte. Y que no es tan sencillo pensar la idea de que ahí hay algo que intenta comunicarse con nosotros ante este tipo de sonidos. Porque la psicofonía realmente tiene muchísimas variantes, muchas cosas. Una de las grabaciones más curiosas que yo he obtenido fue precisamente haciendo alusión a la técnica de investigación. Unos extraños rugidos como de una bestia que poco a poco se querían transformar como en palabras. Algo muy extraño. Vamos a escucharlos. Pedro. Parece como en ese momento se transformase en palabras. Realmente es impresionante este documento que acabáis de escuchar. ¿Significa que las voces que nos hablan vienen del mundo de los muertos? ¿Significa que son trascendidos? ¿Podemos entenderlo así? Recuerdo una pregunta que yo hice durante una investigación diciendo: ¿podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Y aparece una voz como con un acento en portugués diciendo: directo de los muertos. Y luego rápidamente una voz de mujer que dice: y no todos los que están. Creo que he dicho mujer, pero no. Al principio es un hombre como con acento en portugués, directo de los muertos. Y después la voz de mujer dice:
y no todos los que están. Vamos a escucharla porque esta psicofonía a mí me gusta mucho, a mí es ejemplar. Lógicamente yo en otra investigación, en otro momento, pregunto, vale, pues darme un mensaje desde el mundo de los muertos. Y aparece una voz en inglés, que si alguien sabe un poquito de inglés lo va a escuchar perfectamente y lo va a entender, y si no lo vais a entender. Que dice con claridad, why sighted, ¿por qué nos llamas muertos? Why sighted. ¿Os acordáis que os he mencionado Belchite? Yo pedía pruebas de que existía una vida después de la muerte. Y una voz me dice, no hay más que una vida. ¿Os dais cuenta de la celeridad, el cómo aparecen que les falte tiempo? Porque algunas psicofonías parecen no tener energía para modularse. A veces las psicofonías necesitan de aportación. Los investigadores utilizamos lo que se llaman las ondas portadoras, energía que le damos, molla de sonido, que pues se conocen como psicofonías por absorción, que parten de un sonido, que parten de una pisada, de una cola de voz y que transforman ese contenido. Pero hay psicofonías que no necesitan este tipo de cosas. Os voy a poner una grabación, concretamente dos muy fuertes. La primera la obtuvo mi querida María José de Cartagena. Concretamente ella ayuda a personas al tránsito que están muy enfermitas y pues les ayuda a comprender lo que es la muerte antes de que fallezcan, ¿no? Y estaba allí con un señor que estaba a punto de morir y ella tenía su grabadora puesta. El hombre expiró, murió y ella empezó a grabar para experimentar. En ese momento se escucha la voz del hombre con claridad, incluso se escucha el burbujeo, esta de aquí, la brujita esta, se escucha el burbujeo del oxígeno que tenía todavía la mascarilla puesta. Voy a verla. No sabemos realmente a quién se refería, posiblemente a su mujer. Voy a verla. ¿Se estaba despidiendo realmente? María José lo vio con sus propios ojos, el hombre ya no tenía vida, había expirado, había dado su último aliento y voy a verla. Hay alguien aquí contigo acompañándote.
dudas de si realmente las voces pueden llegar a ser comprensibles o no. Y vamos a cerrar mi charla con una grabación que a mí me ha supuesto. Primero tuve muchas dudas, luego comprendí perfectamente que todo esto necesariamente tendría que tener una explicación. Yo tengo una amiga, una famosa cantante, cuyo padre también era un famoso cantante. Un buen día, el padre, ya mayorcito, anciano, se levanta de dormir, se incorpora en la cama, sufre un infarto y muere directamente. Bueno, pues os podéis imaginar, un disgusto tremendo. Pues la familia, todos los familiares que había por muchos sitios se reúnen en la casa, van hasta el pueblecito, y como en algunos pueblecitos antiguamente, y esto ya hace algunos años, se velaba el cuerpo en el salón donde podía, o en la cama donde estaba la persona, pero en este caso estaba el cuerpo en el salón. Estaban todos los familiares allí reunidos y de repente suena el teléfono de una forma muy extraña, muy rara, y todos los que estaban allí escuchan la voz del padre contando el momento de su muerte. Y decía: hoy me levanté y cuando me levanté, en ese momento se corta el teléfono. Yo sé que esta es una psicofonía muy, muy fuerte, pero creo que después de haber escuchado hoy algunas, estaréis ya preparados para algo. A mí no deja de impresionarme cada vez que la escucho. Hoy me levanté y cuando me levanté, ¿qué podemos llegar a pensar de todo esto? Que las entidades nos están hablando, que existe una vida después de la muerte, que lo que es aquí a lo mejor puede no ser allí. Indudablemente, si se produce una conservación de la materia, necesariamente implica que el cuerpo físico simplemente es algo, como un vestido que llevamos puesto. Es como si cada vez que nosotros nos quitamos la ropa y la dejamos colgada en el armario, es como si se produjese esto en el momento del fallecimiento. Es un planteamiento, no es una afirmación. Y esto a veces nos da que pensar, porque ¿y si realmente estas entidades tienen razón? ¿Por qué nos llamas muertos? ¿Por qué nos llamas muertos? Hoy me levanté y cuando me levanté y ahí se corta el momento, cuenta el momento de su muerte. Entonces, ¿a qué obedece todo esto? ¿Existe una conservación del alma? ¿Existe algo que nos haga pensar que ese mundo trascendental pueda llegar a tener una conservación de energía de verdad? Los investigadores estamos investigando, valga la redundancia, en ello. Queremos acercarnos a conocer un poco más y bueno, pues en cierto modo aquí os dejo un poco parte de mis investigaciones para que todos y cada uno de vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado todo, no?
Te digo sinceramente, he vuelto a sentirlo de anoche. No digo más. Como bien ha querido expresar,